Estamos en un momento histórico muy particular. Estamos en un momento donde el hombre ha conseguido los medios suficientes para lograr lo que siempre ha anhelado: ejercer un poder de manera absoluta, sigilosa, indetectable, que no crea resistencias y prácticamente no crea enemigos. La tecnología hoy día ha llegado a un nivel de desarrollo y de eficacia que obviamente depende en manos de quien esté, pero sabemos, digamos, en manos de quien están los recursos hoy en día. Otorga a la tecnología con su eficacia un poder extraordinario a la voluntad que tiene el dominio, la propiedad sobre todos los avances tecnológicos que se han hecho. Los niveles de desarrollo que se han alcanzado en la tecnología son realmente alarmantes. Y son alarmantes no porque en sí mismos representen un peligro por lo que son, sino porque son funcionales a la voluntad y al interés de quien los maneja. Es como un arma. Un arma puede servir para cazar y comer, para protegerte o para cometer delitos. La tecnología hoy día permite al hombre lograr cosas que antes eran soñadas. Manipular los pensamientos, las decisiones, manejar las voluntades personales, sustituir a la biología. El fin último de todos estos desarrollos es el de la inmortalidad. El hombre lo que quiere es perpetuarse. Y tú dices, pero Nicolás, ¿quién quiere perpetuarse? Porque hay personas que están sufriendo la vida. Esas personas no creo que quieran perpetuarse. No, claro que no, pero no son esas personas las que están detrás de los desarrollos, las que financian las investigaciones, las que se adueñan de las patentes. No son esas personas, son personas que ya han conseguido todo lo que se puede conseguir, tienen el dinero, los recursos, pero no manejan el envejecimiento, la entropía natural del cuerpo, la mortalidad. Entonces, por un momento ponte en el lugar de esa persona que tiene muchísimos millones, miles de millones, que tiene todo lo que se puede conseguir materialmente, pero no tiene el dominio sobre la vida, sobre su vida. El tiempo pasa, envejece, pierde eficacia sus órganos, sus funciones, y todo el poder que ha construido no le sirve, en principio, para detener eso. Pero un día, de pronto, la tecnología le promete la inmortalidad. Y tú dices, ¿y cómo es esto? Bueno, no es la inmortalidad que surge por ascender a una dimensión superior. No es la inmortalidad ascendente, la que significa despertar el cuerpo de luz. Más que inmortalidad sería la perpetuidad en esta realidad. Porque es en esta realidad donde han conseguido prácticamente todo estas personas. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo es que la tecnología puede ofrecernos la permanencia a perpetuidad, la inmortalidad en esta realidad? Bueno, si nos ponemos a analizar fríamente, nosotros somos una entidad mental. El ser humano es una entidad mental que está identificada, que está soportada en el cuerpo, la biología. El cuerpo humano funciona como el hardware y la personalidad es el software. Y podemos crear una personalidad, una identidad, porque tenemos la aplicación correcta, que también es software. Todo eso lo bajamos y está conectado a una nube de conciencia. Uno dice, entonces, si somos el software, si la persona, quien se piensa a sí mismo, quien observa e interpreta la realidad y crea pensamiento, es software, y estamos condicionados por un hardware que pone condiciones como, por ejemplo, la mortalidad, enfermedades, cansancio, el sueño, la vejez, si yo ese software lo instalo en un hardware más moderno, mejor, que dura más,
cuya batería dura mucho más, entonces mejor. ¿Quién dudaría? Uno dice, ¿y por qué estaría mal eso? Al contrario. Si podemos sortear las limitaciones que nos impone la naturaleza humana, el cuerpo y su biología, y seguimos siendo el mismo, ¿qué mejor? Imagínate si tuviéramos la capacidad de desenchufarnos de este cuerpo, de este hardware, y enchufarnos en un cuerpo nuevo, totalmente tecnológico, que no necesita respirar oxígeno, que la energía la obtiene, por ejemplo, de los rayos solares, que no es susceptible al frío, no necesita equilibrio térmico porque no hay funciones que sean susceptibles a la temperatura, que no necesita comer, beber, dormir. Uno dice, bueno, ¿qué estamos esperando? Bueno, eso es a lo que apuntan. Y tú dices, pero bueno, esto es imposible. Bueno, no sé si es imposible. Porque el transhumanismo a lo que está apuntando es a eso. El proceso del transhumanismo, lejos está de toda la cuestión de las libertades individuales, las minorías, todo eso es propaganda, todo eso es distracción para que nadie mire a donde realmente no quieren que mires, que es a esto que te estoy explicando. La tecnología ya ha descubierto, ya ha desarrollado inteligencia artificial que no solamente repite mecanismos emulando al hombre, sino que además tiene capacidad de aprender. Así como estas inteligencias artificiales que están detrás de juegos de ajedrez, es decir, de procesadores que compiten al ajedrez, que no solamente reproducen o calculan movimientos, sino que aprenden de aquel con quien juegan y compiten. Entonces, imagínate, en vez de estar el conocimiento distribuido y las tácticas y los modos distribuidos en 100 jugadores de ajedrez, un mismo procesador que juega con los 100 jugadores de ajedrez adquiere, aprende de las lógicas, los modos, los estilos de todos y los reúne en un estilo enriquecido. En las cuestiones físicas y de fuerza, la tecnología ya nos ha superado. Las máquinas hidráulicas, en fin, la robótica ya nos ha superado. En las fábricas automotrices, en el negocio agropecuario, la máquina ha mejorado los tiempos, la eficacia del hombre. En los mecanismos de cálculo, en los análisis y cálculos de datos, combinación de datos, etc., los procesadores ya nos han sobrepasado, pero nos han dejado atrás hace tiempo. La limitación que tenían era el entendimiento. Porque el entendimiento es lo que te da poder. El observar una situación y entenderla te da poder para organizarla de acuerdo a un interés, pero además te da poder para anticiparla, porque quien entiende la lógica de una naturaleza puede anticipar esa naturaleza. La de inteligencia artificial ya está en ese punto, ya tiene la capacidad de aprender y de entender. Esto ya existe. Intel, IBM, ya tiene este tipo de desarrollos. Bien, ¿el siguiente paso cuál es? El siguiente paso es abastecer a esa capacidad de información. Por ejemplo, una persona cuando nace tiene la capacidad de aprender y tiene la capacidad de entender todo. Un ser humano cuando nace con todo el potencial activo. Puede aprender a hablar, a escribir, a sumar, a restar, a hablar varios idiomas, a entender la lógica del universo y convertirse en un gran científico, chamán, lo que sea. Todo ese potencial está. Pero ¿de qué depende? Depende de la experiencia, es decir, de ejercitar ese potencial, de abastecerlo de la información, de los datos de la realidad que obtienes a través de la interacción con la realidad. Si un ser humano tú lo dejas toda la vida encerrado en una habitación, no vas a saber ni leer, ni escribir, ni caminar tal vez. Y el potencial lo tenía. La inteligencia artificial ya es un potencial real, ya existe ese potencial de entendimiento y cierta anticipación a raíz de la deducción que surge del entendimiento. Es decir, ya estas máquinas son capaces de aprender y de, innovar, avanzar. Pero necesitan información. Y como el fin es sustituir a la biología, el fin es sustituir al cuerpo humano, y dado que cada ser humano
biológicamente está conectado a un campo mórfico. Ese campo mórfico contiene toda la información de la especie humana, que es necesaria para que cada ser humano pueda realizar todas las funciones correctamente y pueda ir adaptándose a los distintos cambios, los más sutiles y los más identificables, y prosperar, existir. Esa información está en un campo compartido, como si fuera una Internet pero natural, a la cual estamos todos conectados. Precisamente, de hecho, la Internet es una emulación de ese campo mórfico, que se hace, obviamente, para sustituir a ese campo mórfico, para interferir el gobierno que tiene naturaleza sobre el hombre. El ser humano interfiere a través de la creación de un campo mórfico, digamos, artificial, que es la Internet. Bien, como todos los seres humanos funcionamos gracias a que estamos conectados a ese campo mórfico, entonces, una vez que ya han logrado contar con esta capacidad de la inteligencia artificial de aprender, ahora lo que necesita es transferir toda la información que está en el campo mórfico natural del ser humano, transferirla a este procesador. Tú dices, ¿y cómo se hace eso? Habría que conectar a cada persona a este procesador. Exactamente. ¿Vas entendiendo a dónde apunta la 5G, la 6G, 7G? ¿A dónde apunta que estemos todos conectados? ¿A dónde apunta lo que se nos está introduciendo en los cuerpos? Apunta a que hay que bajar información, así como cuando tú conectas una memoria USB como esta al computador y bajas toda la información. Los dispositivos, como los celulares y como muchos otros que se están inoculando en algunos casos, etc., microchips, y también dispositivos porque esta ahora es la novedad, dispositivos que no hace falta meterlos en el cuerpo, desde afuera pueden reproducir los campos neuronales, los campos mentales. ¿Qué están haciendo? Están bajando toda la información que hay en nosotros, porque nosotros, biológicamente, físicamente, estamos naturalmente conectados al campo mórfico donde está toda esa información de la historia de la humanidad. Lo que están haciendo es bajar toda esa información, transferirla a ese procesador. ¿Para qué? Para sustituir al campo mórfico de la biología y crear un campo mórfico artificial, el cual va a abastecer de información a los cuerpos, a los nuevos cuerpos, a los cuales se va a transferir el conocimiento de la persona, la personalidad. Eso es lo que está intentando el transhumanismo. Hacia eso apunta. ¿Cómo se consigue toda la información? Bueno, como te digo, se consigue a través de todo lo que tú haces en Internet, de todo movimiento, pero de todo pensamiento. Porque cada situación de vida a la que tú te enfrentas crea y genera una respuesta. Esa respuesta es información. Y esa respuesta viene de la naturaleza, viene del campo mórfico. Entonces lo que está haciendo la inteligencia artificial ya hoy día está tomando registro de todo lo que hace cada persona ante cada situación. Y va creando perfiles, va creando una lógica. A medida que va componiendo esa lógica, así como cuando la computadora juega con los distintos jugadores de ajedrez, va aprendiendo, va entendiendo. Y al entender puede anticipar. Y en un momento ya no va a necesitar más información de nadie, ya va a tener toda la información suficiente para reemplazar al campo mórfico y al campo biológico. Y entonces que tú puedas desenchufarte de este cuerpo y enchufarte a un cuerpo artificial. Claro, habrá alguna parte del cuerpo que se pueda rescatar, digamos. En eso está la ciencia hoy, analizando esa desconexión y conexión, cómo podría ser. Si lo van a lograr o no, no lo sé. No deberían poder lograrlo, entre comillas digo esto. Pero no lo sé, francamente, no me corresponde a mí, no tengo acceso a esa información hasta dónde nos van a dejar llegar. Lo cierto es que esto es lo que está ocurriendo y hacia allá, hacia dónde quiere ir la humanidad. La humanidad me refiero a los que manejan el poder, a los que ya han conseguido todo lo que se puede conseguir materialmente hablando. Entonces lo único que les queda es perpetuarse. Porque ya tienen todo y son dueños de todo. Entonces, qué mejor que hacerse dueño de esto para siempre y hacer de tu vida, cuando ya tienes todo, un goce eterno, ¿verdad? Bien, hacia allá vamos. Nuevos cuerpos, nueva forma de vida, una nueva raza está surgiendo de todo esto. ¿Qué pasa con los que no entran? Porque esto no es para todos, ¿eh? No te creas que
a todos los seres humanos los van a desenchufar y le van a dar un cuerpo nuevo. Esto no es así. Esto es para algunos, para una nueva raza que apuntan a ese transhumanismo, a liberarse de un cuerpo biológico y a habitar un cuerpo artificial que nos dé perpetuidad y que sea como un auto reemplazable, que tú, cuando hay un órgano que no funciona, te compras uno nuevo, lo conectas y ya, como si fuera un celular al cual tú le vas cambiando tu chip y la línea siempre es la misma, tu información está siempre ahí, lo que va cambiando es el celular. Y te vas actualizando y vas ganando memoria, velocidad de procesamiento, más aplicaciones, etc. Esa es la idea, que nosotros nos convertamos en el software, que nuestra personalidad, que de hecho es software, es un estado mental, se pueda identificar con otro cuerpo. Ahí están en ese trabajo. Algo parecido a lo que sucede con la película Avatar, donde el ser humano se conectaba a través de una máquina a un cuerpo de un Na'vi. Hasta que en la Avatar 1, el protagonista de la película abandona definitivamente el cuerpo humano y habita definitivamente el cuerpo del Na'vi, ¿verdad? Hacia eso apuntan. Y fíjate que siempre en el cine y en la ficción se nos anticipa la próxima realidad. Este es el punto. Entonces, ¿qué va a pasar con los que no tengan dinero y no sean útiles para la nueva raza? Van a quedar totalmente excluidos. Ya estamos siendo totalmente sustituidos. Porque esto no solamente se trata de sustituir el cuerpo de algunos que no quieren morir para evitar un cuerpo perpetuo. Se trata de sustituir también a la biología en general, es decir, no ser dependientes de nada que condicione. Porque imagínate, estas personas que habiten nuevos cuerpos, que se conviertan en una nueva raza, si siguen dependientes de personas, digamos, humanas, tradicionales, van a tener una limitación, van a tener un condicionamiento. Entonces van a tener que crear una nueva realidad donde tengan resuelto y a perpetuidad todo lo que necesitan. Van a gobernar a otras razas como están gobernándonos hoy. Hoy la asimetría que existe entre una clase social y otras clases ya marca una distancia que es irrecuperable. Hoy la asimetría que existe dentro de una sociedad entre el más pobre y el más rico, el tiempo de una vida tal vez ya no alcance para que esa persona que nació en la pobreza y se crió en la pobreza se equipare, es decir, desarrolle las capacidades, las habilidades, las destrezas, la inteligencia, no le alcanza el tiempo. Entonces ya hay una asimetría que es insalvable. Lo que va a pasar y lo que está pasando es que esta asimetría se va a profundizar. Y lo más serio es que los que están defendiendo esto y lo que están haciendo posible esto son precisamente los que dicen que vienen a defender al pobre. Y en definitiva los que son los verdugos, son los que están condenando a los pobres a que se mantengan en esa pobreza y que sirvan a este nuevo sistema, que sean cada vez más pobres, porque todavía están absorbiéndoles información para completar este procesador que va a sustituir al campo mórfico humano. Y tú dices, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, mira, nos queda un solo camino, nos queda una sola chance. Si no eres parte de la nueva raza y si no te vas a convertir en el nuevo híbrido o en el nuevo ser artificial, que es a lo que apunta esta élite, y si no quieres quedar totalmente obsoleto y sentirte inútil y no tener prácticamente derecho a nada, entonces te queda una tercera opción, que es la opción que todos los seres humanos deberíamos escoger, que es la de desarrollar el potencial divino, desarrollar ese potencial humano que nos hace diferentes al resto de las especies animales, a razón de lo cual nos han dado libre albedrío, nos han dado una serie de cualidades que nos permiten crear la vida que creamos y que no provee la naturaleza misma. El único camino es desarrollar el potencial divino, lograr del desarrollo de esas capacidades que son insustituibles, irreproducibles por ninguna máquina. Porque el potencial divino precisamente es la expresión de la naturaleza del Creador. No es algo aparte, por decir así, de Dios. No es una manifestación de Dios. Es Dios en acción, es decir, es la conciencia creadora en acción, en este caso,
a través de un cuerpo. Entonces, cuando yo desarrollo la conciencia, no estoy desarrollando un pedacito de conciencia separado. Estoy yo desarrollándome en la única conciencia que existe. Es decir, está teniendo presencia en este cuerpo y en esta vida la conciencia. Y ese potencial, cuando lo desarrollamos, es lo que nos hace semejantes a Dios, hijos de Dios, porque somos un aspecto de Dios vivo y presente en este espacio-tiempo. Cuando yo desarrollo eso, no tengo creador, soy el creador. A diferencia de esta máquina que es creación y es efecto, yo paso a ser el causante. Y al ser el causante, al desarrollar ese potencial, gano la verdadera inmortalidad. Porque esa identidad que se crea desde la conciencia y en la conciencia, como la conciencia no muere, esa identidad tampoco muere. Entonces toda identidad que yo soporto en la red de conciencia universal no desaparece mientras no desaparezca la red de conciencia universal. Es decir, se hace eterna, se hace permanente. Pero no solamente se hace permanente, sino que es la expresión del estado de conciencia, del estado causante. Por ende, nada que sea creación tiene poder sobre este estado. No sé si se entiende este concepto. En los cursos lo explico con mucho más detalle y con mucho más tiempo, obviamente. Pero ese es el único camino. ¿Y qué es el camino que nos vinieron a enseñar e indicar, entre otros, Jesús? Y no lo entendimos. Y la misma religión que lo representa, que ha comprado la franquicia, no explica esto. O no lo entendió o no sé. Pero por eso es el camino de la salvación. Porque uno dice, ¿salvación de qué? Cuando hablamos de el Salvador, la salvación, ¿de qué nos tenemos que salvar? Nos tenemos que salvar del el destino al que se está dirigiendo la humanidad, que es un destino de autodestrucción. Una pequeña parte de esa humanidad, como te digo, se va a convertir en una nueva raza, soportada en tecnología artificial. Y van a desconectarse y desligarse del planeta, porque ese es el otro punto. Quieren desligarse, independizarse del condicionamiento que le pone el planeta. No sé hasta dónde los van a dejar llegar. No es mi tema. No es mi área. No me corresponde a mí decidir ni saber hasta dónde los van a dejar llegar. Pero como hay otras razas que están, digamos, afectando a distintos planetas, que hicieron el mismo camino que está haciendo esta humanidad ahora, evidentemente existe permiso para que puedan hacer eso. En el plan de Dios, en el plan universal, sabrán por qué les sirve dejarlos avanzar en ese sentido. De nuevo, no es mi tema. La cuestión es que en estos tres caminos que tenemos frente a nosotros, claramente tú decidirás o entenderás cuál es tu alternativa más posible, pero claramente en estas tres alternativas, la mejor de todas es la del desarrollo del potencial divino. Porque me pone por sobre las otras dos, indudablemente, y crea un amparo divino. Un amparo divino que me da la misma conciencia, la misma naturaleza de la realidad universal, me ampara ante todos los efectos de las creaciones. Porque por jerarquía natural, al estar posicionado, identificado y sintonizado con la causa, con el causante, con el creador, ninguna creación tiene poder sobre mí. Ningún efecto puede afectar a su causa, por decir así, sino todo lo contrario. El efecto es consecuencia de la causa. Este momento que estamos viviendo es un momento realmente singular. Es un momento bisagra. Y este año que empieza, el 2023, lo va a dejar todavía más en claro. El Mundial de Fútbol nos ha dado una sorpresa a más de uno. Esto de lo artificial, digitalizado, tecnológico que se ha hecho el fútbol, más allá de todos los grises y cosas raras alrededor de los partidos y situaciones, esta intromisión y este gobierno de la tecnología, de la inteligencia artificial y de los medios tecnológicos, que parece que son los que toman las decisiones en definitiva, o que le quitaron la jerarquía y el protagonismo al referí, al árbitro, están marcando hacia dónde vamos. Cómo la tecnología nos está sustituyendo en prácticamente todas las áreas. Y así como hoy en día en el Mundial no puedes gritar un gol porque tienes que esperar que lo confirme el VAR y qué sé yo, entonces el ser humano ha perdido protagonismo. El arte,
la ingenuidad, la astucia, todas las cuestiones que hacían al folclore de la inspiración y del arte humano, de la expresión humana, todo eso se está desapareciendo, se está todo uniformando, se está maquinizando todo, está perdiendo esencia, pasión, y la vida se está desapasionando. Precisamente el desarrollo del potencial divino representa una vida apasionada, por eso la pasión de Cristo. Una vida de amor, una vida que nos da una fuerza y un amparo que hace que seamos invulnerables ante todas las creaciones artificiales, que no tengan ningún derecho sobre nosotros, ningún poder. Entonces, claro, cuando yo desarrollo mi potencial divino y creo este amparo divino y creo este ligamento, este cordón umbilical con Dios, con la conciencia universal, por ley, nada ni nadie tiene derecho a hacerme daño o a afectarme. Entonces, ¿qué pasaría si, o qué va a pasar en la situación en la que esta élite se convierta en esta nueva raza de superhombres, entre comillas, y tengan un gobierno totalmente restrictivo para el ser humano? Es decir, cuando ellos ejerzan un poder que sea absolutamente restrictivo para los que están desarrollando el potencial divino o lo tienen desarrollado, ahí va a interferir la justicia divina. Porque ahí sí va a haber una violación de la ley universal fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Si esta élite realmente ejerce un control absoluto sobre todos los seres humanos, saboteando definitivamente el desarrollo del potencial divino, es decir, malogrando el plan de Dios, haciendo que sea inviable, entonces intervendría la justicia divina. Pero esta gente no es tonta, sabe esto que te estoy diciendo. Ellos lo saben muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Por eso se van a ir del planeta, por eso no van a quedarse en el planeta y no pueden ejercer un gobierno absoluto. Mientras haya un solo ser humano que esté desarrollando y tenga activo su potencial divino, para ellos va a ser un riesgo, porque donde le impidan a este ser humano su desarrollo, entonces interviene la justicia divina. Y no va a intervenir la justicia divina de manera extraordinaria, así con platos voladores. Va a intervenir a través de los mismos elementos que forman parte de la naturaleza. Clima, movimientos telúricos, lo que sea más efectivo. Un ejemplo de esto que te digo y que confirma este concepto que te estoy explicando, un error que cometieron estos que vamos a llamar la élite, los dueños del mundo, los oscuros, los hijos de la perdición, como los quieras llamar. Tal vez el último error que cometieron, y por lo cual le dieron intervención a la justicia divina, fue el asesinato de Jesús. Que precisamente la intención de Jesús, el plan de entregar a su vida y que sea asesinado, por lo cual él pensaba que no lo iban a matar. Él pensaba que no lo iban a matar por esto que te estoy explicando, porque iba a ser un suicidio para los oscuros, porque iban a dar derecho al cielo a intervenir, es decir, a que interfieran en su destino, en su suerte, ¿no? Y impidieran su plan. Fíjate que con el asesinato de Jesús, que es una torpeza que cometen, y por eso se peleaban entre ellos, Herodes, los judíos, los rabinos y Roma, nadie lo quería matar, porque todos sabían esto que te digo. Esta información se oculta a la gente, pero hay minorías que lo saben todo esto y atesoran esta información. Se está difundiendo y se nos permite difundirla ahora, y estamos aquí para difundirla porque ya es el tiempo, porque ya es el momento, porque estamos en el umbral de un cambio que no tiene vuelta atrás. Cuando Jesús se entrega, entonces se entrega como una especie de caballo de Troya. Había una trampa en esa entrega voluntaria. La trampa era, si no lo matan, sabiendo a lo que se iban a enfrentar los oscuros, si no lo matan, lo certifican. Porque la gente iba a decir, no lo pudieron matar. Y si lo mataban, perdían ese salvoconducto que tenían, o perdían, cometían un delito, y daban intervención al cielo, torciendo su destino. ¿Qué es lo que pasó? Porque luego de asesinar a Jesús, los judíos fueron masacrados en Masada. El pueblo judío ahí termina su gobierno, su lógica, y es desperdigado, masacrado, y bueno, una vez más cayeron en esa situación y se discontinúa su historia y pierden su gobierno,
y ya luego de eso nunca más se repusieron. Siempre fueron así como un pueblo. Hoy día son un pueblo occidental más, pero ya no son ese pueblo que seguía la lógica de Dios, que vivía y se gobernaba bajo el designio divino, siguiendo el fundamento moral que comunicó Moisés. Todo eso desapareció. ¿Cuándo desaparece? Luego que lo matan a Jesús. Entonces, y lo que sustituye es la Iglesia Católica. Lo que trata de dar continuidad a esa lógica al gobierno religioso es la Iglesia Católica. Que fíjate qué es lo que sucede. Cuando lo matan a Jesús, el pueblo judío, como te digo, la nación judía es diezmada, es masacrada. Y el Imperio Romano también cae. ¿Y cae en manos de quién? Se convierte en un gobierno religioso. Cae en manos de la nueva doctrina, de la nueva alianza con Dios, porque Jesús viene a llamar a la conversión a la nueva alianza con Dios, porque la vieja alianza queda caduca cuando el pueblo judío la incumplió totalmente, entonces se cayó ese contrato. Viene Jesús y dice, miren, para retomar el contrato, para poner a volver en vigencia el contrato, a todo lo que se les pedía antes se le agrega un nuevo pedido, que es amar al prójimo como uno mismo, etcétera, etcétera. Obviamente, muy pocos estuvieron de acuerdo en firmar ese contrato y ahí nacen los primeros cristianos, que luego derivan en la Iglesia Católica y que luego deriva, en lo que es hoy. Los judíos y Roma caen luego del asesinato de Jesús. Los judíos son diezmados, son masacrados por los romanos, y los romanos luego caen y se convierten en un gobierno religioso en manos de la Iglesia Católica, precisamente. Así es como sucumben los oscuros. Les costó 1000 años recuperarse. Les costó 1000 años recuperarse, que es el tiempo en que los papas y la iglesia se empieza a corromper, se crea la banca, las finanzas internacionales, se crea primero la banca, los bancos, el dinero en papel, el dinero artificial, se crean los bancos, empieza la usura, empieza a través de la oscuridad, retoma su plan la oscuridad. Pero tuvieron una interrupción de casi 1000 años. Sabiendo esto, los oscuros no van a cometer el mismo error. Entonces es fundamental, para que prosperen y consigan su plan, es fundamental contar con la adhesión voluntaria de la gente. Es decir, que la gente ceda voluntariamente su soberanía, la soberanía sobre el libre albedrío. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Lo hace a cambio de los beneficios de la tecnología, de los entretenimientos, de las distracciones. La gente adhiere voluntariamente a este plan. Claro, adhieren porque no saben lo que hay detrás, porque no saben lo que está pasando. Es como cuando el dealer te vende la droga por primera vez, no te dice todo lo que va a pasar, te dice lo bonito, lo fácil, lo inmediato, lo agradable, o el que te induce a la borrachera no te cuenta la cruda, la resaca que viene después, te habla de lo lindo, etc. Entonces, así como los casinos y los lugares de apuestas no te muestran a las familias destruidas por las apuestas, te muestran al tipo en la playa feliz. Así trabajan los oscuros. Cooptan tu adhesión voluntaria porque te engañan, porque te persuaden, porque te ilusionan, y dada la ingenuidad y la ignorancia de la gente, entran y entramos todos sin darnos cuenta. Y a veces cuando nos damos cuenta es difícil salir, es como una adicción, porque es tanto lo que hay que dejar, es tanto lo que hay que soltar, que se hace casi imposible. Es como una adicción, exactamente. Bien, ahí es donde estamos. Se me hizo largo el video, pero creo que valía la pena hacer este desarrollo, porque es donde estamos hoy, y es una situación realmente compleja. Estamos como adictos a un montón de costumbres, tecnologías, comodidades, y prácticamente parece hoy una batalla ganada, la de los oscuros, la de la élite del mundo. Parece una batalla ganada. Ya tienen la tecnología, tienen nuestra adhesión voluntaria. Vemos el mundial, un mundial rarísimo, desapasionado, con muchas dudas por todos lados, con mucha tecnología interfiriendo. Hasta el balón tiene un chip adentro que no sabemos ni siquiera qué es lo que hace ese chip, porque ¿quién sabe lo que hace ese chip? Sí, te dicen que te mide la posición de la pelota. ¿Y cómo sabes que no genera una vibración y desvía la pelota, o no genera un efecto imán de atracción hacia un sitio de rechazo? ¿Cómo sabemos? No lo sabemos. Y yo francamente no creo en la gente que gobierna hoy el mundo. No creo en la gente que me vende las cosas que se venden por la televisión. No creo. No creo en los que hoy nos dominan y nos gobiernan. Yo no creo en ellos. Porque veo a la humanidad y no la estamos pasando bien.
porque veo el nivel de pobreza e ignorancia en el que vivimos y veo la gente que disfruta de eso y son los que, precisamente los que nos gobiernan, los que disfrutan de nuestra ignorancia. Entonces yo no creo que ellos se ocupen de nuestra salud, de nuestro aprendizaje, de nuestro despertar de conciencia. Yo creo que nos venden falsos profetas, nos venden falsa información, nos venden una realidad falsa, para que no pongamos la mirada donde hay que ponerla. Entonces yo no creo en todo lo que viene de ahí, no creo en la espontaneidad de este mundial, ni creo que los partidos estén librados al mejor, no lo creo. La situación es complicada, no es fácil salir, pero hay una luz al final del camino. Pero hay que moverse hacia esa luz, hay que enfocarse en desarrollar nuestro gran potencial divino, eso que nos hace o que nos puede convertir en hijos de Dios verdaderamente, en co-creadores, que nos puede dar poder sobre la situación y más que poder nos puede dar amparo divino. Es decir, que no nos corresponda experimentar las situaciones que el grueso de la humanidad va a experimentar y que ya está experimentando. Esta gran asimetría que se da entre unos y otros que va a ser cada vez más marcada al punto que va a haber una división muy tangible como si fuéramos dos razas totalmente diferentes. Bien, hasta aquí este video. A partir de enero del 2023, los días miércoles de 7 a 8 p.m. horario de México, voy a empezar un nuevo taller que precisamente tiene como objetivo desarrollar este tema y ejercitar y desarrollar el potencial divino para crear ese amparo y para sobreponernos a esta situación y crear al Salvador que nos libere de vivir lo que si no lo hacemos nos va a tocar vivir. Salvo que tú te consideres parte de esa minoría, de esa élite, entonces te digo, bueno, tú estás del otro lado de la cancha, no estás de este lado. Pero la gran mayoría de la gente no está ni de aquel lado ni de este. Está en las tribunas mirando y no entiende que no están viviendo. Están viendo cómo otros viven y ellos no están viviendo. Y se te va a ir de las manos la vida. Entonces, si tú estás en la tribuna viendo cómo viven unos o cómo vivimos los otros, te digo, mira, mejor que bajes y decidas de qué lado, porque la vida está acá, no en la tribuna. ¿Ok? En enero empezamos el taller, Pensamiento Crítico es el nombre, porque el pensamiento crítico es el primer aspecto que tenemos que poner en ejercicio para empezar a estimular la conciencia, para empezar a abrir las nubes de distorsión en las que estamos viviendo y empezar a sintonizar con la verdad, con la fuente de todo lo que es, y empezar a crear, a recubrirnos de ese amparo divino que se llama cuerpo holográfico, cuerpo de luz, como lo quieras llamar, que funciona en realidad como una gran cáscara de luz que nos protege de toda la cuestión de este mundo y hacia dónde va el mundo. El curso va a ser, este taller, va a ser online y presencial, dura un año y se dicta todos los miércoles, 1 hora por miércoles. Las clases se graban, se pueden ver, las puedes repetir las veces que quieras y es teórico y práctico. Y es un ejercicio de conciencia, un ejercicio de crecimiento y aprendizaje transpersonal. Para la situación que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en breve, te diría que es indispensable, que es fundamental que lo hagas, que empieces a desarrollar este aspecto. No que hagas mi curso, eso no es lo indispensable. Lo indispensable es que te enfoques en hacer lo que en el curso vamos a hacer. Si tú lo puedes hacer de otra manera o de otro lado, bueno, mientras que lo hagas está bien. Pero aquí te ofrezco mi experiencia, mi capacidad, mi naturaleza, mi conciencia y mi tiempo para que lo puedas desarrollar de manera efectiva y contundente. Sabes dónde contactarme y cómo. Que estés muy bien.